¿Me escuchan bien así, no es cierto? Sí. Creo que nadie quiere ir al baño. Así que vamos a comenzar, hermanos míos, en este hermoso día de lluvia. Yo le doy gracias al Señor porque el Señor se glorifica en cualquier día. Sea lluvia, esté soleado, o en cualquier momento del día, haga frío, haga calor, el Señor sigue glorificándose y Él sigue siendo el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Voy a colocar el tiempo acá para que no me pase en nada. Vamos aquí a colocar el cronómetro para que después de atrás no me estén haciendo así. Ahí sí. Bien, hermanos amados, ¿cuántos trajeron la Biblia? Lo voy a desagregar un poco. Bueno, los que me conocen de cerca saben que siempre me estoy informando y me gusta leer, me gusta ver mucho acerca del mundo militar. Si pudiese decirse uno de mis sueños frustrados, pues siempre haber sido de la parte de la Fuerza Armada, pero Dios tenía otros planes para mí. Pero aún así sigo leyendo, sigo viendo, sigo informándome acerca del mundo militar, porque eso me gusta mucho. Y como todos saben, hoy en día los ojos están puestos en Ucrania. ¿Cuántos han visto acerca de la noticia? Hemos visto las consecuencias que esto ha traído en el alza de productos, en el alza de la benzina, en el alza de los alimentos. No sé si se ha fijado, ahora todo viene de Ucrania. Nos suben todo. Indirectamente, ese conflicto nos ha traído a nosotros también, nos ha hecho parte. Pero, más que nada, hubo un hecho que me llamó mucho la atención. Y este hecho ocurrió prácticamente en el primer mes de conflicto. Yo le voy a pedir al Pablito que venga aquí un poquito para más o menos ilustrarle algo, que me traiga una de sus galletas también. Y también me gustaría pedirle a lo mejor, póngase ahí, y a lo mejor al tío Juan que pueda venir también, porque quiero ilustrar algo que cuando yo veía esto yo me informaba, porque las noticias dan solo una parte de la guerra, pero a mí me gusta indagar más, me gusta ver esos detalles que no aparecen tanto en las noticias. Y por ejemplo, averigüé por ahí que Ucrania es un país relativamente chico comparado con Rusia. Ucrania tiene APP 41.5 millones de habitantes y Rusia tiene 145 millones de habitantes APP. A pesar de ser el país más grande del mundo, tiene 145 millones de habitantes, pero no deja de ser porque tiene 3.5 más habitantes que Ucrania. También Rusia es una potencia militar tremenda. Tiene miles de tanques, miles de aviones, tiene barcos por todos lados, tiene misiles y, no menor, Rusia tiene más armas nucleares que el mismo Estados Unidos. Por eso siempre Estados Unidos está en alerta con Rusia, porque Rusia tiene más armas nucleares que Estados Unidos. Por eso dicen que si estalla una guerra nuclear, el mundo se destruye, porque Rusia tiene más de 6.000 armas nucleares y necesita solo 15 para destruir Estados Unidos. APP. O sea, con 15 destruye casi la mitad de un continente y tiene más de 6.000. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Aparte, Rusia es una industria, es una de las industrias de defensa más grandes del mundo, porque ellos no pueden exportar autos. ¿Se acuerdan de los Lada? Que aparecieron como en los 90, son rusos, pero aparecieron durante un periodo corto de tiempo, pero después no aparecieron nunca más. O sea, estamos hablando de un país grande que no es capaz de exportar autos, pero sí tiene una industria de defensa enorme, en la cual se exportan todos los días miles de bombas, aviones, tanques, armamento, etcétera, etcétera. O sea, el fuerte de Rusia es la industria de defensa. ¿Ya? ¿Quedó claro más o menos en eso? Con estos semejantes datos, podríamos decir, y todos esperaban ver, que la guerra, ¿cuánto creen que hubiese durado? ¿Una semana? 2 semanas, pero llevamos más de 100 días de conflicto. Entonces yo traje al Pablito para ilustrar un poco a Ucrania y a nuestro hermano Juan para ilustrar a Rusia. Bueno, se me había ocurrido que tratar de que el Pablo votara al tío Juan, pero eso no. Pueden votar todos. Pero más o menos le quise ilustrar esto para que se dieran cuenta de lo grande que es la diferencia entre un país y otro. Pero, sí, ahora se puede. Gracias, hermano. Y la galleta está acá. Pero ¿saben por qué esto me llamó mucho la atención? Porque en estas noticias que no salen en las noticias nacionales, los expertos militares del mundo quedaron asombrados, para mal, con Rusia, porque se dieron cuenta que tras un mes de conflicto, Rusia presentaba ante el mundo un ejército ineficaz. Misiles que no explotaban ni daban en el blanco. Los expertos estadounidenses decían que había más de un 60% de fallos en los misiles rusos. O sea, 6 de cada 10 misiles rusos no daban en el blanco. Bombas que no explotaban. Soldados comiendo comida vencida. Ustedes saben que los soldados tienen raciones militares. Esas raciones, yo una vez me comí un pan que duraba 3 años, que me trajo mi hermano. Y era rico, pero duraba 3 años. El pan a los 2 días, 3 días y está duro. Este pan duraba 3 años. Aún así, los rusos tenían comida vencida, comida militar vencida. Las bombas, como dije, no explotaban. Aviones que no podían disparar porque no tenían munición ni armamento suficiente. Entonces, mientras yo leía estos datos, el Señor me decía muchas veces, el cristiano es como Rusia. Porque hemos sido dotados de un poder inimaginable con el cual podríamos destruir o hacer huir al enemigo, porque el enemigo ya está destruido, correcto eso. Podríamos hacer huir al enemigo en un 2x3, pero aún así, muchas veces nos vapulea. ¿Sí o no? Amén. Rusia presentaba un ejército totalmente ineficaz. Yo no les voy a compartir por qué Rusia tenía un ejército ineficaz en ese momento, porque están las razones, pero no vine a hablar de eso. Simplemente se lo compartí porque este acontecimiento a mí me ilustró perfectamente lo que Dios también quiere ilustrarles y transmitirles el día de hoy. La Escritura dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿no es cierto? Sino contra principados, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque nuestra lucha es contra espíritus malignos. Es una lucha espiritual. A mí no me sirve ir a un dojo a aprender karate y no me sirve a mí comprarme una pistola para luchar en contra del diablo. Eso es absurdo, ¿no es cierto? Pero sí Dios
nos ha dotado de una herramienta poderosa, de herramientas poderosas que hacen que el enemigo pueda huir cuando nosotros la usamos eficazmente. ¿Se entiende hasta acá? Les voy a pedir ahora que cierren un momento sus ojos para orar al Señor. Padre, te damos gracias primeramente porque a pesar de este día que tú nos has dado lleno de agüita, lleno de lluvia, nuestros hermanos han venido a este lugar. Te doy gracias por ellos, te doy gracias porque tienen hambre de ti y quieren escuchar lo que tú tienes para sus vidas. Les bendigo, Señor, bendícelos en el nombre de Jesús, bendice sus corazones, bendice su mente, bendice, Señor, su economía, bendice todo lo que ellos tengan y emprendan, porque tú eres un Dios que bendice a los que te honran, Padre. Señor. Y ellos están acá para aprender de ti y para aplicarlo en su vida. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva, hable, conmueva, redarguya y haga lo que tenga que hacer en este día, porque tú, Padre, lo has preparado para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí vamos a la Escritura. Allí en el libro de Efesios, capítulo 6, muchos ya saben que aparece en el libro de Efesios, capítulo 6, pero igual lo vamos a leer porque siempre es bueno recordar, siempre es bueno estar repitiendo, siempre es bueno estar releyendo, porque en cada releída que nosotros le hacemos a la palabra, el Señor nos enseña algo nuevo. Efesios 6, verso 13 al 18. Efesios 6, verso 13 al 18. Nos habla acerca de la armadura de Dios. Dice lo siguiente. Yo lo voy a leer en otra versión, pero usted igual siga igualmente en su versión, que lo más probable es que sea la Reina Valera. Dice lo siguiente. Por esta razón, vístanse con toda la armadura de Dios, y así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Entonces, manténganse firmes y pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de la justicia. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias de la paz. Pero por sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como un casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Hay armas, hermanos amados, para poder combatir al enemigo, para poder hacer frente cuando venga el enemigo a atacarnos. Hay una armadura que Dios ha dotado a cada cristiano para que le demos uso. Y como dije anteriormente, mientras yo veía este dato de la guerra, el Señor me hacía recapacitar. Porque muchas veces, a pesar de que tenemos este arsenal tremendo que Dios nos ha dado, un arsenal imparable, no es eficaz en la batalla en contra del enemigo. ¿Y saben por qué no es eficaz? Porque no estamos considerando algo importantísimo dentro de nuestra vida. Y eso es lo que nos hablaba el pastor Rodrigo el domingo pasado y domingo atrás, que era la comunión con Dios y la comunión con la palabra de Dios. Y yo les voy a decir en este día, les voy a enseñar en este día por qué es importantísimo la palabra de Dios en nuestra vida y es indispensable para que nosotros podamos usar esta armadura que Dios nos ha dado. Porque la armadura aparece ahí.
Pero ¿cómo la colocamos espiritualmente? ¿Cómo tomamos el escudo de la fe? ¿Cómo tomamos el casco o el yelmo que aparece ahí en la Reina Valera? ¿Cómo tomamos la espada? ¿Cómo tomamos el calzado? ¿Cómo tomamos el cinturón o la coraza? Bueno, hoy día es el día para aprender y comenzar a tomar, si no la está tomando, a tomar esta armadura que el Señor nos ha dado. Y lo primero que dice ahí el verso es el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. En la Reina Valera dice: sujetado vuestros lomos con la verdad, ¿no es cierto? ¿Están acá, no es cierto? Sí. ¿No se me han ido? No. Ya. Ceñido vuestros lomos con la verdad. Pero hermanos amados, ¿qué es la verdad? ¿Alguien que me puede decir qué es la verdad? La palabra de Dios. La verdad es Jesucristo. La palabra de Dios. ¿Qué me dice usted, Mafre? Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Bien, los dos están correctos. Allí en Juan 14:6 dice lo siguiente. Los que quieran anotar lo pueden anotar. Está en Juan 14:6. Juan 14:6. Y también en Juan 17:17. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino La verdad. y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero también Jesucristo manifestó en la oración del huerto del Getsemaní, en Juan 17:17, dijo: santifícalos en tu palabra es Verdad. verdad. Por lo tanto, Jesucristo y la palabra de Dios, la Escritura, representan la verdad absoluta. Porque la Escritura nos contiene la palabra de Dios, contiene la mente de Dios, lo que Dios nos ha dejado. Y Jesucristo es la palabra encarnada, que ha venido a cumplir toda la Escritura. ¿Se entiende? Sí. Matthew Henry, en su pequeño comentario de 10.000 páginas, dice que el cinturón sujeta todas las otras piezas de la armadura de Dios. Por lo tanto, es el primero en ser mencionado. Del mismo modo, si los cristianos no tenemos la verdad firmemente ceñida a nosotros, no estamos realmente preparados. ¿Y qué es tomar la verdad? En Juan 15, 4 y 5 dice lo siguiente. Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Le voy a anotar acá. Juan 15, 4 y 5. Dice: yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis ser. Y ese nada es absoluto, nada. Significa que todo lo que yo haga en la vida me va a llevar sí o sí a la condenación. Por mucha plata que tenga, por muchas cosas que obtenga, si yo estoy separado de Cristo, nada voy a poder hacer para vida. Porque la palabra más adelante dice que aquellos que están separados los sacan, ¿y a dónde los tiran? Al fuego. Porque se secan. Uy, una gota. ¿Y qué es, hermanos amados, permanecer en Jesús? En sencillas palabras, permanecer en Jesús es tener comunión con Él y obedecer su palabra. Tener comunión con Él y obedecer su palabra. Voy a secarlo porque estas cosas electrónicas son complicadas. Y como lo decía
Ya escuchamos anteriormente en la prédica del pastor Rodrigo cuando enseñaba que cuando Jesús llamaba a la gente a predicar, ¿se acuerdan? Muchas veces decían, el Señor me llamó a predicar, voy a predicar al tiro. No era así. Primero era el llamado, pero ¿el llamado a qué? A estar con Él primero, a tener comunión. Y cuando yo tengo comunión con Dios, y cuando yo tengo comunión con su palabra, yo puedo predicar lo que Él quiere que predique. Ahora, si no tenemos una relación diaria e íntima con Dios a través de Él y su palabra, no vamos a tener este cinturón ceñido en nuestra cintura, se puede decir, porque no vamos a tener lo principal que es la comunión y la palabra en nuestra vida. Debemos tenerla, hermanos amados, porque es la única manera, no hay otra, es la única manera de estar sujetados y aferrados a Jesús. Ni siquiera es estar al lado, es estar, permiso Nata, es estar aferrados. A Nata no le gusta que lo abracen, pero no lo hice a propósito. Es así, sujetados, aferrados. No hay otra manera. No me sirve estar lejos de Jesús. No me sirve estar a 3 metros. La palabra nos dice que debemos estar aferrados a la vid. Aferrados a la vid. Es la única manera de ser alimentados. Y no soltarnos de Él. Jesús dijo, cuando estaba con Poncio Pilato, ¿se acuerdan que Pilato le empezó a preguntar cosas? ¿Y qué es la verdad? Y bla, bla, bla. Jesús le dijo que todo aquel que es la verdad, que es de la verdad, oye mi voz. A mí siempre me ha llamado la atención que Jesús siempre decía las cosas sin ninguna anestesia. Jesús estaba diciendo, si tú no oyes mi verdad, no eres de mí. Así. ¿Se imagina que alguien le dijera así a usted? Oye, ¿usted lee la palabra, conoce la palabra diariamente? No tarde más nunca. Entonces usted no es de Cristo. Es como que alguien le dijera eso. ¿Cómo le caería eso? ¿Le caería mal o no? Jesús no tenía, como se dice el dicho, no tenía pelo en la lengua. Jesús decía, ¿tú eres o no eres? Aquí la palabra dice que el que oye, que aquel que de la verdad, oye mi voz. Y ceñirnos con el cinturón de la verdad nos enseña que la verdad, que la palabra de Dios debe ser una parte fundamental en la identidad como cristiano. La palabra de Dios nos caracteriza, nos da la identidad. Antiguamente, cuando yo era chico, a los cristianos le decían la gente del libro. No sé si habían escuchado eso. En la iglesia todos iban con su Biblia así, gruesa debajo del brazo y con terno. En ese tiempo, yo estoy hablando hace más de 20 años atrás. Nuestra identidad, hermanos amados, debe ser la relación con Cristo y la palabra del Señor. Si no amarramos nuestra vida a la palabra de Dios, inevitablemente nuestra vida se va a caer a pedazos. Todo lo que intentemos no va a resultar. Como dice en el Salmo 1, el verso 3, ¿qué vamos a hacer? Como árboles plantados junto a corrientes de aguas, los que aman la verdad, los que la meditan de día y de noche, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y sabemos que ese prosperar no es solamente monetario. Eso es lo más importante. Vas a prosperar en tu familia, vas a prosperar en tu corazón, en tu mente, vas a prosperar con tus hijos, vas a prosperar en tu testimonio. La gente te va a reconocer como un hijo de Dios. Si la iglesia esta no hubiese participado de nuestra olla solidaria, que estuvo durante un año, la gente no hubiese tal vez conocido que aquí hay una iglesia. Pero yo sé
que a más de algunos de ustedes la gente de aquí ya lo conoce y a veces lo saluda. ¿Cómo está, hermano? Dicen. Bien. Y yo, ¿y quién eres tú? Nos conocen. Nuestra identidad debe ser la palabra y nuestra relación con el Señor Jesucristo. Entonces, debemos siempre tener el cinturón de la verdad puesto. También el texto dice que debemos ponernos la coraza de la justicia. Y esta pieza de la armadura protegía los órganos vitales del soldado en la batalla. Los órganos, la coraza era como un peto que llegaba hasta la cintura, ¿no es cierto?, que protegían al soldado. Y en el comentario de Adam Clarke, que otro comentario bíblico diferente al de Matthew Henry, dice lo siguiente: así como la coraza protege el corazón y los pulmones y todas las funciones vitales que están contenidas en lo que se llama la región del tórax, la justicia también protege todo lo que el hombre necesita para su existencia espiritual. Yo quiero que alguien, por favor, rápidamente busque Isaías 64:6. Isaías 64:6, así como que se va a ganar un premio, busque Isaías 64:6. Como dato curioso, a Isaías se le llama la pequeña Biblia, porque así como la Biblia tiene 66 libros, Isaías también tiene 66 capítulos. Gracias. ¿Quién puede leer con voz fuerte Isaías 64:6? 54. No, Isaías 64:6. Dice: si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bien. Otra versión dice: si bien nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Para entender y para seguir en la coraza de la justicia, primero debemos entender qué significa para la justicia de Dios en nuestra vida. Porque si nuestra justicia, hermanos amados, es como trapo de suciedad, como trapo de inmundicia, ¿cómo vamos a poder colocarnos la coraza de la justicia? ¿Habrá algo que nosotros podamos hacer para justificarnos delante de Dios? ¿No es cierto que no? Porque Jesucristo hizo el sacrificio. Pero Filipenses 3:9 nos da la respuesta, porque nosotros encontramos aceptación a través de la fe en Jesucristo. Pablo decía lo siguiente: y llegar a ser uno con Él, con Cristo. Yo no me apoyo en mi propia justicia, no me apoyo en mis obras, no me apoyo en lo que yo hago, no me apoyo en la acción buena del día, sino que me apoyo por medio de obedecer, no me apoyo por medio de obedecer la ley tampoco, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Como alguien en una ocasión dio un ejemplo, Dios, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Dios no nos mira a nosotros, es Jesucristo que está delante de nosotros. Y cuando Dios nos mira, ¿a quién ve? A Jesucristo. No ve a Carlos Vega, no ve a Anita Vega, no ve a la hermana Carmen, ve a Jesucristo. Y eso nos hace justos delante del Padre, nuestra fe. Entonces, la coraza de la justicia no es nuestra justicia, hermanos amados. Pero ¿cómo podemos colocarnos esta coraza de la justicia? ¿Cómo creen que podemos colocarnos la coraza de la justicia? ¿Saben cómo? Cada uno de nosotros, si bien con nuestras obras no puede justificarse delante de Dios, cada uno de nosotros podemos elegir y podemos adoptar el estilo de vida que nos ofrece el mundo
o el estilo de vida que nos ofrece la palabra de Dios. ¿Se entiende? Con nuestras buenas intenciones, con nuestros actos, jamás vamos a poder ser justos. Pero si decidimos y nos determinamos obedecer la palabra de Dios a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestros defectos, Dios siempre va a mirar a Jesucristo cuando nos dirija a nosotros. La justicia de Jesucristo es la que nos va a poner esa coraza de la justicia. Pero debemos primero elegir, tomar todas nuestras decisiones en pos de la palabra de Dios. Si bien el cinturón de la verdad, hermanos, tenía como centro la palabra de Dios y obviamente la comunión con Jesucristo, ¿cuál es el centro de la coraza de la justicia? La fe. ¿Pero en qué? ¿Pero en qué? ¿Cómo creemos en Jesucristo? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El cinturón de la verdad está intrínsecamente relacionado ¿con qué? Con la palabra. Sabemos que la palabra de Dios también es la verdad de Dios y es Jesucristo. Está relacionado con la palabra. La coraza de la justicia está relacionado ¿con qué? Con la palabra, porque yo cuando elijo elegir de acuerdo a la palabra de Dios, no es mi justicia, es lo que Dios quiere que haga, a pesar de que me caiga, hermanos, a pesar de que falle, a pesar de que ya no pueda más, con el mismo error de siempre. Si yo me levanto y decido seguir mi vida de acuerdo a la palabra de Dios, me voy a estar poniendo la coraza de la justicia. ¿Se acuerdan de Lot? ¿Dónde vivía Lot? ¿Ah? Lot. Después cuando sale, ¿no es cierto que Abraham se lleva a Lot? Abraham se separa de Lot y Lot se va a vivir a Sodoma y Gomorra. Pero después vemos a Pedro diciendo que Lot era Lot era un hombre justo. ¿Se acuerdan de eso, no? Un hombre justo que vivía en las peores ciudades de ese entonces. Tan malas eran que Dios las destruyó con un juicio que jamás ha hecho en ningún otro lugar. Pero ¿saben? Lot, a pesar de que vivía en las peores ciudades de ese entonces, que obviamente eran Sodoma y Gomorra, a pesar de eso, Lot era un hombre justo. ¿Saben por qué? Porque su decisión de seguir el camino de vida hicieron que Lot y su familia fueran salvas del juicio que venía sobre esas ciudades. Cuando se le presentó a Lot la oportunidad de salir, ¿qué hizo Lot? Dijo, no, me gusta, voy a seguir aquí y nadie me va a cambiar. ¿Qué hizo Lot? Pesquen sus cositas y vámonos al tiro. Uno puede decir, es que estaban los ángeles y yo también habría salido. ¿Pero qué le pasó a la esposa de Lot? ¿Saben por qué la esposa de Lot no pudo salir? Porque Sodoma y Gomorra ya estaba en su corazón. Nosotros vivimos en un ambiente bueno. ¿Qué es lo que escuchamos casi todas las noches? Llegó la merca. Ah, llegó por allá, ya sabemos. No, llegó por allá. Vivimos en un mundo caído, tan caído como lo fue Sodoma y Gomorra. Pero ¿saben? Ese mal que hay afuera rodeándonos no está en nuestro corazón, hermanos míos. Porque a pesar de ser personas imperfectas, a pesar de vivir en un mundo imperfecto, la decisión que yo tomo de seguir la palabra de Dios
y de tener mi fe en Jesucristo hacen que la coraza de la justicia calce perfectamente en mi cuerpo. ¿Se entiende? Y esa coraza de la justicia está radicada en obedecer la palabra de Dios, en seguir su camino, en seguir sus mandamientos, a pesar de que me cueste. Cuando yo decido obedecer a Dios, me pongo la coraza de la justicia. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. El tercer implemento de la armadura de Dios es el calzado. Este le va a gustar a la hermana Fanny. El calzado del Evangelio de la paz, ¿no es cierto? Este es un poquito más breve porque se entiende. Y también, nuevamente, como lo dijo el pastor Rodrigo hace unos domingos atrás, que hemos sido llamados a anunciar el Evangelio de la paz. Ningún cristiano puede quedarse callado y no anunciar el Evangelio de la paz. Pero primero debía estar con Cristo. Pero yo les pregunto algo. ¿Qué vamos a predicar afuera? Cuando nosotros recibimos a Cristo, después cuando estemos con Él, ¿qué vamos a predicar afuera? Vamos a predicar nuestras buenas intenciones. Vecina, que el Señor la bendiga, que el Señor la prospere, que le dé un buen trabajo, que el Señor les suba el sueldo al doble. ¿Le vamos a predicar eso? Bien, Betsa. Bien, Betsa. Le vamos a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esa misma palabra que está sujeta como un cinturón. Esa misma palabra que está como coraza en nosotros, que nos protege al obedecerla. Esa misma palabra permite que podamos predicar el Evangelio de la paz. Y no solamente con palabras, hermanos, sino también con nuestro testimonio. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos avanzando rápido porque me estoy alargando. Vamos por el cuarto, el escudo de la fe. Este me gusta a mí. Aquí Pablo hace un hincapié. Él dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Vamos por el escudo de la fe que dice que es para apagar los dardos del enemigo. Y sabemos todos, los más eruditos, que la definición bíblica de la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En sencillas palabras, podríamos decir que la fe es una creencia o una convicción inquebrantable de las promesas de Dios. O sea, lo que Dios me promete, yo sé sí o sí que lo voy a cumplir. Nada me puede quebrar en eso, nada me puede sacar en eso. Eso es la fe. Yo decido creer hasta la muerte que lo que Dios me dice, Él lo va a cumplir. Y la fe tiene que ver mucho, hermanos amados, con la espera. Con la espera. Eso es importante, porque ¿a quién le gusta esperar acá? De por sí nosotros somos súper impacientes. Cuando éramos jóvenes, bueno, yo igual me considero relativamente joven, pero cuando éramos jóvenes y esperábamos a nuestra novia, ¡que llegue luego! ¡Que llegue luego! ¿Sí o no? Y en Ananía, cuidado ahí. Somos impacientes porque es difícil esperar algo que necesitamos con todas las fuerzas. Y es ahí, hermanos amados, cuando algo se demora, es que el enemigo se aprovecha. ¿Sí o no? Se aprovecha. Uno le abre la puertecita y entra con todo el batallón. Y es ahí, hermanos amados, cuando muchos se equivocan y toman malas decisiones.
Ahí es cuando el escudo de la fe tiene que ser levantado. Porque todos tienen la fe, ¿no es cierto?, en Jesucristo. ¿Sí o no? La fe es un don de Dios. Pero muchas veces tenemos el escudo hacia abajo. Claro, y cuando... ¿A quién le gusta ver esas películas de flechas, de espada, samurái, 300, hermano? Cuando venían, en 300, cuando venían las flechas de los malos. ¡Escudos! ¿No es cierto? Las flechas llegaban en el escudo. Muchas veces nosotros tenemos el escudo abajo y recibimos todo el daño porque nuestra fe flaquea. Cuando nosotros levantamos el escudo, hermanos amados, apagamos todas las mentiras del enemigo que nos hacen dudar en las promesas de Dios. Porque Jesús mismo lo dijo, el diablo es padre de mentira. Cuando tú estás esperando algo y te vienen a decir, nadie te quiere, Dios ya se olvidó de ti, ya no tiene ninguna intención contigo, estás muy viejo para ejercer esto, etcétera, etcétera. Es ahí cuando yo debo decir no. Dios prometió que nunca me iba a dejar ni a desamparar. Y levanto el escudo y el enemigo sale huyendo. ¿Se entiende? Pero ¿qué voy a creer, hermanos amados? ¿Qué voy a creer para yo poder levantar el escudo de la fe cuando vengan las flechas? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a creer? ¿Qué voy a creer? La palabra, hermanos amados. La palabra de Dios. Voy a creer la palabra de Dios. Si yo no creo la palabra de Dios, siempre el daño lo voy a recibir y el escudo siempre va a estar abajo. La quinta pieza de la armadura es el casco o yelmo de la salvación. Voy a colocar acá porque dice que la batería se va a apagar. Ahorro de batería. Bueno. El casco. Casco o yelmo. ¿De qué? De la salvación. Antiguamente, hermanos amados, era... Sí, le queda un poco. Antiguamente era impensado salir al campo de batalla sin su casco. Hay una leyenda en la pelea entre David y Goliat. No se sabe si es verdad, pero sí se dice que pudo haber pasado. Todos sabemos que David le ganó a Goliat con una piedra, ¿no es cierto? ¿Dónde le llegó la piedra a Goliat? En la cabeza, en la frente. Se dice que la victoria de David fue tan notoria y que la noticia de ese acontecimiento recorrió miles de kilómetros que llegó a tantos reinos. La noticia de que un muchachito había vencido a un gigante y a un guerrero tan connotado como Goliat, porque Goliat era el campeón de los filisteos. La Biblia dice que Goliat había sido guerrero desde su juventud. O sea, el tipo era conocido. Es como que venga un jugador que recién está saliendo y se baile a Cristiano Ronaldo y a Messi juntos y le haga machita. Fue tanto el impacto que se dice que de ahí los reinos comenzaron a modificar el casco de combate. Porque se supone que el casco de combate de que usaba Goliat era un casco que cubría como un casco de guerra de los soldados, ¿han visto? Redondo. Pero dicen que desde ese acontecimiento los reinos y los ejércitos comenzaron a modificar el casco de combate y le agregaron la extensión hacia abajo. ¿Han visto que tiene esa protección en la nariz? Para que cualquier cosa no les puede dar, porque sabían que con una sola piedra podían matar a mejor soldado que tenían. ¿Saben lo que me quiere decir eso? Que cualquier golpe del enemigo en nuestra cabeza puede ser mortal. Puede ser mortal. O sea,
si no tenemos el casco y el enemigo nos consigue dar en la cabeza, nos mata. Así de una. Hermanos, si ese casco y yelmo, espiritualmente hablando, es el que nos da esperanza y protege la mente de cualquier cosa que desoriente o destruya al cristiano, tales como el desaliento y el engaño. Fíjense que en Primera de Tesalonicenses 5, 8, 9, voy a ir un poquito más rápido, Pablo dice: por eso estamos siempre en nuestro sano juicio. ¿Le ha pasado que a veces tiene una prueba grande y como que se va a decir? Por eso estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Porque Dios no nos llamó para sufrir el castigo, sino para recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje, al casco de la salvación se le agrega la palabra esperanza, el casco de la esperanza de la salvación. Y la esperanza, el autor de Hebreos se la compara con un ancla, cuando dice, ahí en Hebreos 6, verso 17 y verso 19, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Si nosotros hemos recibido la promesa de salvación, Dios no va a cambiar su parecer. La promesa está ahí. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Dios nos ha jurado que si creemos en Jesucristo vamos a ser salvos. La promesa está ahí. Dios hizo la promesa, hizo el juramento. Eso no va a cambiar. Porque Dios no es hombre para mentir. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma, para nuestras emociones. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. O sea, hermanos, van a haber situaciones en nuestra vida que va a ser imposible evitarlas. Una pérdida, una enfermedad grave, un quiebre familiar, una gran pérdida económica, una situación extremadamente difícil. Pero ¿saben? En esas situaciones en que necesitemos ayuda y de que nos levanten los brazos, porque aquí no hay ningún Terminator ni ningún Rambo, todos somos de carne y hueso. Vamos a necesitar que en algún día alguien venga, nos ayude, nos levante los brazos. Cuando estemos en esas situaciones, el enemigo va a tratar por todos los medios de darnos el golpe de gracia. Pero cuando nosotros tenemos puesto el casco de la salvación, que nos da esperanza, que a pesar de la situación, sabemos que vamos a encontrar la victoria, que a pesar de la situación, sabemos que al final del camino Dios nos va a estar esperando, porque hermanos, aunque muramos, si creemos en Cristo, si creemos en ¿qué? En su palabra, Dios nos dio la promesa, hizo un juramento. Al final del camino, Dios nos va a estar esperando. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Si tenemos puesto el yelmo, el casco de la salvación, de su esperanza, vamos a encontrar victoria en cualquier situación en nuestra vida. Hermanos, en un mundo donde nada es permanente, nada. Un día podemos estar arriba y el otro día podemos estar abajo. La promesa de salvación, que es posible gracias al sacrificio de Jesucristo, jamás va a desaparecer. Jamás. Esto representa estabilidad en un mundo inestable. Nos da esperanza en las peores circunstancias, permitiéndonos luchar
contra la desesperación y contra el desaliento. Y esto está relacionado intrínsecamente también con la palabra y la comunión con Jesucristo. La última parte de la armadura es la espada del Espíritu, pero me gustaría pedir que si se me puede dar otra oportunidad para seguir, porque ya ha pasado la hora. Pero hermanos amados, yo por ahora quiero hacer un llamado por todos, quiero hacer un llamado a todos aquellos que tal vez están pasando por una situación difícil. Por todos aquellos que tal vez necesitan levantar el escudo de la fe. Por todos aquellos que tal vez necesiten tomar el casco de la salvación y creer que a pesar de la situación difícil, Dios está ahí en la puerta para salvar y para rescatar. Hermanos, hoy día Dios tiene consuelo y tiene descanso para nuestras vidas. Hoy en día, si tal vez estás pasando por una situación difícil, la palabra dice que aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. Aunque pasemos por las aguas, no nos vamos a ahogar. Aunque pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, Él estará ahí con nosotros. Tal vez necesitas un milagro financiero, tal vez necesitas un milagro en tu familia. Tal vez estás pidiendo por algún familiar o por un amigo que se convierta al Señor y necesitas realmente ser una luz, ponerte la armadura para que ellos también puedan ver con realidad que tu identidad es Cristo. Yo quiero que cierres sus ojos en esta hora y que podamos orar al Señor.